Panorama bíblico número 25. Los Evangelios, la vida de Jesucristo. Los Evangelios son el corazón de la Biblia, porque nos revelan la persona central de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, voluntariamente tomó la forma de hombre cuando nació como un bebé. Los 400 años de silencio terminaron cuando Dios envió al ángel Gabriel para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Primero se le apareció al sacerdote Zacarías, padre de Juan, y a los 6 meses se le apareció a María, la joven virgen que estaba comprometida a casarse. La promesa de la simiente de la mujer, en Génesis 3, se cumplió cuando Cristo nació de una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con un varón. De forma sobrenatural, María quedó embarazada, para que el niño no heredara la sangre del hombre, la cual traía la contaminación del pecado. Por la providencia de Dios, María y su esposo José tuvieron que viajar a Belén, lugar donde nació Jesús, pues así estaba profetizado. Nació bajo circunstancias muy humildes. El pueblo de Israel, ajeno a tan gran acontecimiento, se perdió la celebración angelical que tuvo lugar el día que Jesús nació. El Mesías fue perseguido desde que era un pequeño niño. El rey Herodes lo quiso matar. José, María y el niño huyeron a Egipto y permanecieron allí hasta que pasó el peligro. A los 12 años de edad, Jesús está en Jerusalén durante la Pascua, conversando con grandes maestros en el templo. Desde los 12 años hasta los 30, no sabemos nada de su vida, excepto la aprobación del Padre, que con voz audible dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Eso sucedió cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. El bautismo de Jesús fue en un sentido la coronación oficial de parte de Dios. Aquí lo estaba presentando como el Mesías esperado, aunque realmente el pueblo de Israel no lo vio así en ese momento. Inmediatamente después de su presentación oficial, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a enfrentar a Satanás. En el desierto ayunó por 40 días, y en lo máximo de su debilidad humana, venció al diablo cuando éste le presentó una serie de tentaciones. Después de esto, Jesús comenzó a predicar sobre la necesidad de arrepentirse del pecado, y durante el inicio de sus predicaciones ganó muchos seguidores. Algunos de ellos llegaron a ser los discípulos que conocemos por nombres. Cuando pensamos en la palabra milagro, se nos viene a la mente algo extraordinario y contrario a la naturaleza. En la Biblia, a un milagro se le conoce también como señal, maravilla o prodigio. Jesús hizo muchos milagros. El propósito de los milagros de Jesús eran, número 1, autenticarlo como el Mesías esperado. Número 2, mostrar su poder y así garantizar que Él puede restaurar todas las cosas a una total perfección en el futuro. Número 3, manifestar su compasión hacia la humanidad doliente y necesitada. En la Biblia tenemos el recuento de muchos milagros, pero realmente hizo muchos más. Probablemente fueron miles y miles. Jesús manifestó su autoridad y soberanía sobre 4 áreas. Número 1, sobre la enfermedad. Número 2, sobre las fuerzas de la naturaleza. Número 3, sobre Satanás y los demonios. Número 4, sobre la muerte. Jesús perdonó pecados, sanó a los paralíticos, liberó a los poseídos de demonios, y además, Él mismo dijo lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. En sus enseñanzas Jesús dio a conocer al Padre, instruyó al pueblo con grandes verdades relacionadas con el reino de Dios, de cómo se puede entrar en él y cómo deben comportarse sus súbditos. Al enseñar utilizó parábolas e ilustraciones, así como citas del Antiguo Testamento. Sus palabras estaban dirigidas para aquellos que realmente querían seguirle y vivir con él, y concluía sus sermones con la promesa de la recompensa que vendría a todo aquel que creyera. La religión corrupta de Israel tenía frustrado, decepcionado y confundido al pueblo. Por eso Jesús reprendía con gran valentía a los líderes judíos, cuando los confrontaba duramente. Sus enseñanzas incluían advertencias contra aquellos falsos maestros y otros que vendrían después. Por 3 años y medio,
Jesús enseñó a los 12 discípulos, quienes llegaron a ser sus apóstoles. Eran hombres comunes y ordinarios, de diferentes trasfondos y ocupaciones. Estos fueron escogidos por 3 razones. Número 1, compañerismo, para que estuvieran con Él. Número 2, trabajo. Los capacitó con autoridad para hacer milagros. Y número 3, testimonio. Los envió a predicar y enseñar. Estos hombres dejaron todo para seguir a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo para continuar el trabajo del Señor cuando Jesús ya no estaba con ellos. Por esa razón pudieron enfrentar la persecución y el sufrimiento más tarde en sus vidas. Los líderes judíos de esa época, los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos, llegaron a odiar grandemente a Jesús e influyeron en mucha gente para expandir la oposición hacia el Mesías. Estas eran las razones por las que se oponían a Jesús. Número 1, por su origen humilde. Era hijo de un carpintero. Número 2, por los seguidores humildes que escogió y por asociarse con pecadores y gente común. Número 3, por su indiferencia a los ritos tradicionales judíos. Número 4, porque Cristo y sus seguidores no guardaban el sábado bajo el legalismo de los judíos. Finalmente, los enemigos de Jesús, sin encontrar una razón para acusarlo, lo arrestaron cuando Judas el traidor se ofreció para ayudarlos, vendido por 30 monedas de plata. Acusaron a Jesús falsamente, y ni siquiera Pilato, el gobernador, encontró falta en él. Pilato sabía que por envidia lo querían matar los judíos, pero se espantó cuando ellos dijeron que Jesús se hacía a sí mismo Hijo de Dios, igualándose a Dios. Realmente esa fue la razón verdadera por la que querían matarlo. Ya lo habían dicho antes. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Interesantemente, la Biblia lo dice de esta forma: el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2:6 y 7. Los enemigos de Jesús entendieron perfectamente lo que mucha gente no quiere entender hoy en nuestros días. Jesús es Dios, excepto que ellos no lo admitieron y decidieron matarlo en una cruz. Pero ese era el plan perfecto de Dios. Jesús fue llevado a la cruz y lo pusieron en medio de 2 ladrones, exhibido a la vergüenza pública, siendo el santo Hijo de Dios. Murió en agonizante dolor y derramó su sangre mientras tomaba el lugar que merecíamos nosotros, allí en el Calvario. En un sentido, murió por manos de hombres malvados, pero en otro sentido, fue a la cruz voluntariamente a fin de recibir el juicio de Dios sobre el pecado, para que los pecadores que creen en Él puedan ser salvos. Su cuerpo fue sepultado en una tumba nueva perteneciente a José de Arimatea, uno de los 2 fariseos que habían creído y confiado secretamente en Jesús. El otro fue Nicodemo. La tumba no pudo contenerlo. La muerte había sido derrotada. Jesús resucitó con su cuerpo físico y se le apareció a sus discípulos con quienes estuvo por 40 días. Jesús les había dicho a sus discípulos que resucitaría de entre los muertos y que entonces ya podrían dar testimonio del Evangelio en su totalidad, puesto que la resurrección era importante para proclamar con toda seguridad que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ascendió al cielo frente a sus discípulos de forma visible y física. Además, recibieron la promesa que de esa misma forma Él iba a regresar de nuevo en el futuro. Los evangelios no contienen el relato de todo lo que hizo Jesús. En efecto, si se escribiera la historia completa, el mundo no podría contener todos esos libros. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Preguntas. Número 1. ¿Cuál era el propósito de los milagros de Jesús? Número 2. ¿Sobre qué cosas manifestó Jesús su autoridad y soberanía? Número 3. ¿Por qué razones escogió Jesús a sus discípulos? Número 4. ¿Por qué razones se oponían a Jesús sus enemigos? Número 5. ¿Quiénes fueron los 2 fariseos que confiaron secretamente en Jesús? Oración. Padre Celestial,
No podríamos conocerte si no fuera porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias por la salvación que tenemos en Él y por la vida eterna. Amén.